La búsqueda comenzó hace una semana cuando Kim Crumbo y su medio hermano Mark O'Neill no regresaron de su viaje de campamento en el Parque Nacional Yellowstone. Los dos hombres, ambos en sus 60, eran campistas experimentados y conocían bien el área remota del parque. Cuando no aparecieron según lo planeado, su familia se preocupó. Los guardaparques comenzaron a buscar en el área alrededor del lago Shoshone, donde los hermanos dijeron que acamparían. Tomó un día, pero encontraron el cuerpo de Mark en el lado este del lago. Había signos de un ataque, pero aún no podían determinar la causa de la muerte. Cerca, encontraron un campamento abandonado con equipo y una canoa, lo que sugería que algo había sucedido repentinamente. Pero, ¿dónde estaba Kim? Los guardaparques ampliaron su búsqueda, pero no tuvieron suerte encontrando al ex Navy SEAL. Kim conocía estos bosques como la palma de su mano después de décadas de visitas. No era como él simplemente desaparecer. Cambiaron la operación de una búsqueda a una recuperación, asumiendo que lo peor también le había sucedido a él. Por favor, recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal. Esto le indica al algoritmo de YouTube que muestre este contenido a más personas. Gracias por tu apoyo. A medida que pasaban los días sin signos de Kim, las preguntas comenzaron a surgir en el pequeño pueblo cerca del parque. Algunos pensaron que era sospechoso que un cazador experimentado como Kim pudiera desaparecer sin dejar rastro. Otros se preguntaban si tal vez no fue un accidente después de todo. Jenna O'Neill, la hija de Mark, llegó para ayudar con la búsqueda e intentar obtener algunas respuestas. Conocía a su tío Kim casi tan bien como a su padre, y algo no encajaba. Ambos hombres eran extremadamente cuidadosos en la naturaleza. Un ataque no parecía correcto. Mientras ayudaba a peinar las orillas del lago Shoshone, Jenna daba vueltas a las pistas en su cabeza una y otra vez. Mientras tanto, los guardaparques consultaron con los científicos locales que estudiaban los animales del parque. La doctora Amelia Banks había estado rastreando un problemático oso grizzly ese verano. Ya había atacado 2 campamentos más pequeños y no le tenía miedo a la gente. ¿Podría ser este oso problemático responsable de la muerte de los hermanos? Amelia salió con los guardaparques para examinar el campamento en busca de pistas. Encontró pelo de oso y marcas que coincidían con el oso problemático. Parecía que tenían al culpable. Pero Jenna no estaba completamente convencida. El escenario del oso respondía a cómo murieron, pero no por qué. 2 hombres experimentados como su padre y su tío estarían desprevenidos. Mientras paseaba por la orilla una tarde, Jenna vio algo fuera de lugar entre la arena y las rocas. Era una huella de bota parcial, pero no coincidía con lo que llevaban su tío o su padre. Llamó a los guardaparques y tomaron un molde de la huella. No pertenecía a ninguna de las víctimas. Había otra persona allí. La noticia de la huella de la bota se extendió por el pueblo y los grupos de búsqueda voluntarios. La gente comenzó a explorar la playa con más cuidado. No pasó mucho tiempo antes de que otra huella fuera avistada más abajo en la orilla, seguida de fragmentos de una chaqueta. Estas nuevas pistas los llevaron a un esqueleto parcialmente enterrado en las cañas. Los registros dentales lo identificaron como alguien que había desaparecido de un pueblo pequeño hace más de un año. Parecía que este hombre había estado utilizando el Parque Nacional como su lugar de desecho personal. Pero ¿cómo estaban conectados los hermanos con él? Jenna recordó historias que su padre contaba sobre encuentros desafortunados con personajes sospechosos en la naturaleza. Sospechaba que este hombre también había cruzado caminos con Mark y Kim, y las cosas se volvieron mortales. Si tan solo pudieran encontrar más evidencia, esperaban que los llevara al lugar donde podría estar el cuerpo de Kim y les diera respuestas esperadas desde hace mucho tiempo. La búsqueda continuó por la playa y se extendió desde el lago Shoshone. Amelia usó su conocimiento de la vida silvestre local y del terreno para ayudar a enfocarse. Después de 4 días más,
Alguien avistó unos binoculares atascados en los árboles a más de 1 kilómetro de distancia. Eran del mismo modelo que Kim siempre usaba para observar aves. Escalando por una empinada ladera, Jenna vio el parche familiar en una camisa descolorida. Finalmente, encontraron a su tío. El médico forense confirmó que Kim y Mark habían sido atacados por el oso problemático, como se sospechaba inicialmente, según las marcas de garras y dientes en los huesos. Pero no fue un accidente lo que los atrajo allí. Cerca del lugar del crimen, encontraron evidencia de que el otro hombre había estado deshaciéndose de las pertenencias y restos de sus víctimas, tratando de encubrir sus actos siniestros. Debe haberse topado con Kim y Mark por casualidad, y las cosas se volvieron mortales entre los tres. Después de 2 largas semanas, Jenna y los guardaparques finalmente tuvieron las respuestas que buscaban. Les dio paz saber lo que realmente había sucedido, incluso si el responsable nunca sería llevado ante la justicia. En cuanto al oso, fue localizado y trasladado para garantizar que no se hiciera más daño a los visitantes del parque. Gaby miraba por la ventana de la vieja furgoneta Ford Transit, mientras Brian conducía por la sinuosa carretera. Habían estado viajando por el país durante más de un mes, documentando su viaje en las redes sociales de Gaby y en su canal de vlogs. Hasta ahora había sido una aventura increíble, visitando todos los principales parques nacionales del oeste y durmiendo bajo las estrellas. Pero últimamente, las cosas estaban más tensas entre ella y Brian. Pequeñas discusiones estallaban por nimiedades. Ninguno de los dos había estado durmiendo bien en la estrecha furgoneta, y los largos días en la carretera sin espacio personal comenzaban a afectarlos a ambos. Su última pelea en Utah había sido tan grave que llamaron a la policía. Aunque no se presentaron cargos, el oficial que habló con ellos les animó a tomar un tiempo separados para enfriarse antes de continuar con sus viajes. Gaby esperaba que unos días de relajación en el Parque Nacional Grand Teton ayudaran a levantarles el ánimo. Las imponentes cumbres y los lagos cristalinos eran realmente impresionantes. Pero en su segundo día allí, otra pelea insignificante estalló mientras estaban empacando el campamento. Gaby se levantó y decidió alejarse antes de que empeorara. «Voy a dar un paseo, nos vemos de regreso en la furgoneta más tarde», le dijo a Brian, sin esperar una respuesta antes de comenzar a bajar por el sendero. Caminó durante un par de horas, tratando de despejar su mente. El bosque estaba tranquilo y Gaby se encontró calmándose. Cuando se volvió hacia su campamento, el sol empezaba a ponerse. Gaby aceleró el paso sin querer quedarse atrapada en la oscuridad. Pero cuando salió de los árboles, Brian y la furgoneta habían desaparecido. Al principio pensó que tal vez había movido su campamento a otro lugar, pero después de buscar por toda el área y llamar a su nombre sin obtener respuesta, empezó a entrar en pánico. ¿Brian finalmente había tenido suficiente y la había dejado allí? No, él no haría eso. ¿O sí? Gaby se sentó junto al sitio vacío de la furgoneta y sacó su teléfono con manos temblorosas. Tenía servicio aquí y revisó sus mensajes de texto de los últimos días, pero no había mensajes nuevos de Brian. Cada minuto que pasaba, se preocupaba más y empezó a enviarle mensajes de texto y luego intentó llamar, pero fue directo al correo de voz. La noche cayó mientras caminaba nerviosa cerca del oscuro bosque, gritando ocasionalmente el nombre de Brian sin obtener respuesta. Gaby decidió que tenía que conseguir ayuda. Comenzó la larga caminata de regreso a la carretera principal del parque en la oscuridad, usando la linterna de su teléfono. Pasada la medianoche, una camioneta de guardabosques la vio y se detuvo. Gaby explicó frenéticamente lo que había pasado entre lágrimas mientras los guardabosques lo comunicaban por radio.
La ayudaron a presentar un informe de persona desaparecida por Brian de inmediato y otro guardabosques la llevó de vuelta a la estación para esperar. A medida que salía el sol, los equipos de búsqueda de los guardabosques recorrían el bosque, pero no encontraban rastro de Brian o de la furgoneta. Un detective del parque interrogó a Gaby durante horas sobre su relación y planes de viaje. Parecía pensar que ella no estaba contando toda la historia. ¿Por qué tu prometido te abandonaría así?, insistió. Gaby insistió en que no tenía idea de lo que Brian estaba pensando o a dónde podría haber ido. Ese día recibió un mensaje de texto de la madre de Brian preguntando si había sabido algo de él. Gaby se sintió aún peor, dándose cuenta de que la familia de Brian tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. Después de unos días en los que los guardabosques no encontraron nada, le dijeron a Gaby que la investigación estaba siendo transferida al FBI, ya que Brian aparentemente había cruzado las líneas estatales. Dio una declaración al FBI y les proporcionó fotos de Brian para ayudar en la búsqueda antes de finalmente reservar un vuelo de regreso a casa en Nueva York, totalmente confundida y angustiada por lo que le había sucedido a Brian y su relación. Cuando Gaby llegó a casa, sus padres, Nicole y Joe, se sintieron aliviados pero también muy preocupados por la historia. Esperaban que Brian fuera encontrado a salvo para poder obtener algunas respuestas. En las semanas siguientes, Gaby cooperó totalmente con el FBI, proporcionando detalles de todos los lugares donde ella y Brian habían estado durante sus viajes con la esperanza de que ayudara en la búsqueda. Pero sin ninguna pista sobre el paradero de Brian o lo que había sucedido después de que dejó Grand Teton, el caso parecía enfriarse. Mientras tanto, Brian había regresado a Florida en la furgoneta de Gaby, llegando el 1 de septiembre. Eso es según sus padres, Chris y Roberta Laundrie, quienes informaron que él apareció solo conduciendo el vehículo de Gaby, afirmando que la había dejado con amigos en Utah después de su pelea. Dijeron que Brian no explicó mucho más y solo estuvo unos días antes de irse nuevamente, supuestamente para hacer una caminata en la reserva cercana de Carlton. Después de no saber nada de Gaby, su familia finalmente la reportó como desaparecida el 11 de septiembre. Eso fue cuando todo cambió. Brian buscó un abogado y se negó a hablar con las autoridades sobre dónde estaba Gaby. El 13 de septiembre, finalmente se recuperó su furgoneta de la casa de los Laundrie, en Florida. El análisis forense posterior demostraría que se usó para transportar a Brian desde Wyoming, después de que Gaby fuera de Yada Ali. A medida que septiembre avanzaba sin signos de Brian o Gaby, el FBI trajo más agentes y recursos para manejar la creciente búsqueda e investigación en varios estados. El caso se convirtió en un gran titular nacional y un misterio de crimen real. ¿Dónde estaba Brian Laund? La nieve caía copiosamente mientras el guardabosques John Briggs conducía por la sinuosa carretera hacia Old Faithful. Las tormentas de invierno habían enterrado gran parte del Parque Nacional Yellowstone bajo varios pies de nieve polvorienta, dificultando el viaje. Al acercarse a Craig Pass, John vio un vehículo atascado en un gran banco de nieve al lado de la carretera. Un hombre estaba de pie junto a él, agitando los brazos frenéticamente. John se detuvo y saltó de su camioneta. «¿Qué pasó aquí?», gritó sobre el viento que soplaba con fuerza. «Por favor, ayúdame. Mi esposa está inconsciente en el coche», gritó el hombre. John lo siguió hasta el vehículo, abriéndose paso entre la profunda nieve. Miró dentro y vio a una mujer caída sobre el asiento del pasajero sin moverse. Su piel estaba pálida y fría al tacto. John buscó el pulso, pero no encontró ninguno. Sacudió la cabeza sombríamente ante el hombre. «Lo siento, no lo logró. Necesitamos llevarla al médico forense de inmediato para determinar la causa de la muerte». El hombre soltó un grito angustiado y se derrumbó de rodillas. Una vez llegó el apoyo, John comenzó a interrogar al hombre angustiado. Se llamaba
Dan Miller, y la mujer fallecida era su esposa, Sarah. Explicó que habían estado conduciendo desde su cabaña, cerca de Mammoth Hot Springs, cuando la nieve comenzó a caer más intensamente. Dan perdió el control del coche en la resbaladiza carretera y se deslizó hacia el banco. Sarah se golpeó la cabeza bastante fuerte, dijo Dan, con lágrimas corriendo por su rostro. Intenté darle RCP, pero ya era demasiado tarde. Todo esto es culpa mía. No debería haber estado conduciendo en estas condiciones. John sintió empatía por el hombre, pero su historia parecía extraña. ¿Por qué arriesgarían viajar en medio de una ventisca? Y no había lesiones evidentes en la cabeza de Sarah. Mientras dos guardabosques envolvían el cuerpo de Sarah y lo cargaban en la parte trasera de un camión, John decidió registrar el vehículo de los Miller. En el asiento trasero, encontró varias bolsas de una sustancia blanca en polvo. Una prueba de drogas confirmó que era metanfetamina. John también notó algo más: manchas de sangre incrustadas en la alfombra que no coincidían con el escenario que Dan había descrito. Apartó a Dan. Lo siento, pero debo arrestarte. Encontramos drogas en tu coche. Dan empezó a protestar, pero John levantó una mano. Hay más. La cantidad de sangre y su ubicación sugiere que la muerte de Sarah puede que no haya sido un accidente. Necesito investigar esto como un posible homicidio. En ese momento, un gran trueno resonó en el valle mientras los cielos se abrían, desatando una lluvia aún más intensa y granizo. No podemos quedarnos aquí en esta tormenta, dijo John. Te estoy trasladando a ti y a las pruebas de vuelta a la estación para interrogar. Mientras se alejaban de la escena, un milón de pensamientos pasaban por la mente de John. ¿Qué le sucedió realmente a Sarah Miller? De vuelta en la estación de guardabosques, John interrogó a Dan en una sala de interrogatorios durante horas, pero el hombre mantuvo su historia. La muerte de Sarah fue un trágico accidente durante la ventisca. Frustrado por no avanzar, John decidió dar por terminada la noche y continuar la investigación después de que pasara la tormenta. A la mañana siguiente, John se reunió con la doctora Ann Brooks, la médico forense del parque, en la morgue. Había realizado la autopsia de Sarah Miller. Definitivamente no fue un accidente, dijo la Dra. Brooks sombríamente. Sarah tiene 2 fracturas en el cráneo, causadas por un trauma contundente significativo. Y según la falta de protección en la cabeza, lesiones como laceraciones o abrasiones, diría que fue golpeada desde atrás con un objeto pesado. A John se le revolvió el estómago. Entonces fue asesinada. ¿Hay alguna pista sobre un posible arma homicida? La doctora Brooks negó con la cabeza. Las fracturas estaban demasiado fragmentadas para obtener una impresión clara. Podría haber sido cualquier cosa, desde una piedra hasta una llave inglesa. Esto fue un avance importante en el caso, pero dejó a John con más preguntas que respuestas. ¿Quién querría matar a Sarah Miller? ¿Y por qué Dan mentía sobre cómo murió? Durante las próximas semanas, John trabajó incansablemente para descubrir la verdad. Comenzó buscando en la cabaña de los Miller junto con otros guardabosques. Al principio no encontraron nada fuera de lo común, solo un hogar normal. Pero en la última búsqueda, John vio lo que parecía ser tierra y restos de plantas pegados en el fondo de un abrigo colgado en el armario. Lo tomó como evidencia. Las pruebas de laboratorio en el abrigo revelaron suelo y fragmentos de aguja de pino que coincidían con muestras tomadas cerca de Stephens Creek. John se rascó la cabeza, tratando de entender el significado de esta ubicación. Entonces recordó. Un empleado del parque informó haber encontrado restos de una fogata quemada y ropa ensangrentada abandonada en el bosque cerca del arroyo el otoño pasado. ¿Podría ser esto finalmente un avance? John visitó nuevamente al testigo, Ted Franklin, quien originalmente había informado el descubrimiento. Ted, necesito que me lleves al lugar exacto donde encontraste esos artículos el año pasado, dijo John.
Ted estuvo de acuerdo y lo llevó profundo en el bosque. Después de buscar un poco, John vio un abrigo familiar enterrado bajo montones de hojas húmedas y escombros. Su corazón latía fuertemente. Habían encontrado el posible arma homicida. De vuelta en el laboratorio, los técnicos pudieron levantar huellas dactilares, salpicaduras de sangre y mechones de cabello rubio pegados al abrigo. Las huellas coincidían exactamente con las de Dan Miller. Las pruebas de ADN de la sangre y el cabello demostraron que pertenecían a Sarah. John ahora tenía la evidencia física para arrestar a Dan por asesinato, pero un problema aún lo preocupaba. ¿Cuál era el verdadero motivo? Mientras esperaba que se procesara la evidencia forense, John realizó más entrevistas en la remota comunidad montañosa que rodeaba Yellowstone. Hablando con los vecinos, comenzó a emerger un cuadro perturbador del matrimonio Miller. Varias personas informaron tensiones, discusiones y 2 llamadas de disturbios domésticos a la policía en el último año. Luego, John habló con la hija de los Miller, Jennifer. Papá siempre fue controlador y abusivo con mamá, reveló Jennifer entre lágrimas, especialmente cuando bebía o consumía drogas. Hace unos meses, finalmente me dijo que quería el divorcio, pero tenía miedo de lo que papá podría hacer. Creo que la mató porque ella lo estaba dejando definitivamente esta vez. Todo cobraba sentido. Dan asesinó a Sarah durante una pelea borracho para mantener el control después de que ella amenazara con poner fin a su relación tóxica. Unas semanas después, Dan Miller finalmente cedió y confesó cuando se enfrentó con la abrumadora evidencia en su contra. Fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En cuanto a John, resolver este caso retorcido solo reafirmó su compromiso de proteger los parques y buscar justicia para cualquier víctima. El misterio del pie encontrado flotando en una poza caliente en Yellowstone finalmente ha sido resuelto. Las autoridades del Parque Nacional Yellowstone anunciaron recientemente que el pie pertenece a un hombre llamado Segundo Jun Rho, quien desapareció a principios del verano. El pie fue identificado positivamente mediante análisis de ADN, y la familia de Rho ha sido notificada del descubrimiento. Linda Beres, la portavoz del Parque Nacional Yellowstone, declaró que no se sospecha de juego sucio en el caso de Rho. Sin embargo, no proporcionó más información sobre el pie, como si fue encontrado dentro de un zapato. Se espera que se publique un informe de investigación completo en las próximas semanas. Mientras tanto, un científico llamado Kenneth Sims, de la Universidad de Wyoming, arrojó algo de luz sobre el destino del cuerpo de Rho. Explicó que el calor extremo de la piscina del abismo podría haber disuelto potencialmente la mayor parte de los restos. Aunque la piscina no se sabe que sea particularmente ácida o básica, su temperatura abrasadora podría haber contribuido a la descomposición. Se creía que el pie era de Rho porque fue visto por última vez en Yellowstone el 7 de julio. La División de Investigación Criminal de Wyoming había informado de la desaparición de Rho en septiembre. Según las autoridades del parque, ahora creen que Rho entró en la piscina del abismo en la mañana del 31 de julio. Fue descrito como un hombre asiático de 70 años, aproximadamente 5 pies 3 pulgadas de altura, pesando 135 libras, con hoyos negros y pelo negro. No se han encontrado otras partes del cuerpo hasta el momento. La piscina del abismo, una de las piscinas más profundas de Yellowstone, tiene temperaturas del agua que superan los 140 grados Fahrenheit. El incidente relacionado con el pie de Rho no fue presenciado y no hay imágenes de video conocidas del evento. Los funcionarios del parque no han revelado detalles adicionales sobre la muerte de Rho. Sin embargo, durante una audiencia de sentencia en noviembre, Stephanie Hambrick, una jueza magistrada de la corte de Mammoth Hot Springs en Yellowstone,
reveló que los funcionarios del parque creían que alguien había utilizado una piscina termal para suicidarse. Aunque Hambrick no mencionó explícitamente a Roe o su caso, plantea preguntas sobre las circunstancias que rodearon su trágico fallecimiento.